Gracias, papá. Gracias por estar aquí, papá. Que esta noche, Señor, mi boca sea ese instrumento, Señor, tuyo, Señor. Que puedas usar, Señor, para compartir, Señor, lo que hay en tu corazón. Para esta noche, para tus hijos, papá. Y que sea tu Espíritu, Señor, dándole vida, Señor, a esta palabra. Porque solamente tu Espíritu, Señor, le puede dar vida, Señor. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar su lugar, iglesia? ¿Qué serie estamos viendo? Él es. Dios ponía esa historia en mi corazón. Voy a ponerle un poquito de contexto a lo que leímos esta noche. Venía el pueblo de Israel, más bien siendo específico Saúl, de habiendo desobedecido una instrucción que le había dado Dios a través de la vida de Samuel. Y dice que iban contra los filisteos, pero verse rodeados en mayor número sus enemigos que ellos, se esparcieron el pueblo de Israel. Y Saúl se quedó con 600 nada más. Esta es la historia antes de lo que leímos esta noche. Podemos pensar muchas cosas sobre estos pasajes. Tal vez que Jonatán salió imprudentemente al campo de los filisteos. Pero realmente Dios tiene toda la intención en mostrar algo en la vida de este joven. Realmente para que tuviera un paje de armas significaba que el rango del que tenía alguien hacia su lado era alto. Eso me llega a pensar que los jóvenes pueden tomar lugares de altura. Como que los jóvenes no están despiertos esta noche. Eso me indica y me muestra que los jóvenes pueden tomar lugares altos donde Dios los planta. Entonces, si tienes un joven al lado, dile: tú puedes tomar lugares altos. Algo que he aprendido en el reino es que tu antigüedad no te da tu estatura, no te da la autoridad, sino el que te da la estatura y la autoridad es la presencia de Dios en medio de nuestras vidas. Esta historia relata que estaba el pueblo de Israel acorralado, estaba dispersado, algunos estaban escondidos en cuevas, en cisternas, otros cruzaron el río Jordán, se alejaron lo más posible del pueblo de los filisteos. Pero habla que un joven se levantó y un joven quiso ir al campo de los enemigos. No sé cuántos podamos encontrar esta noche que tenga ese corazón y esa actitud de tomar la batalla, o como bien dicho, al toro por los cuernos y entrarle a la guerra contra los enemigos. Nada más uno. Yo sé que no era nada fácil lo que pretendía Jonatán con su paje de armas. Que bueno, hablar solamente sobre el paje de armas es una prédica aparte, y de encontrar gente que esté al lado tuyo, que tenga tu mismo corazón, que pueda caminar junto a ti aun cuando las circunstancias no sean lo más favorable posible. Alguien que sea fiel, alguien que tenga tu mismo vocabulario, de no dudar, de no poner trabas, de no poner cosas que frenaran la vida de Jonatán. Realmente yo creo que en esa iglesia se debe levantar más gente como este paje de armas. Que si el pastor dice vamos para allá, le digamos conforme a tu corazón, si Dios lo puso, nosotros vamos. ¿Cuántos dicen amén? Voltea con el que tienes al lado, dile: hermano, creo que te están predicando. Y el lugar al cual iba Jonatán en su paje de armas no era un lugar fácil para poder llegar. Te habla que estaba entre dos montañas,
en forma de pico. A una le daba el sol y a otra le daba la sombra. Digo, aparte que iban en contra de sus enemigos, también el territorio no era lo mejor adecuado, el terreno no era la mejor forma de poder llegar a conquistar o a inquietar a sus enemigos. Pero aún ni eso hizo detener el corazón de un joven que decidió levantarse cuando había un pueblo de Israel que estaba, los historiadores dicen que se encontraba casi en la misma posición, o era muy semejante la historia cuando se levantó un guerrero Goliat enfrente del pueblo de Israel. También la historia habla que en ese tiempo solamente había espada y la tenía solamente Saúl y su hijo Jonatán. Entonces la escena o las circunstancias o los elementos realmente habla de una escena muy adversa y de un riesgo grande para la vida de Jonatán y la vida de su paje de armas. Pero aún así ellos decidieron ir en pos de lo que había estado en el corazón de Jonatán. Tú podrás decir, como te dije al principio, pensar que fue algo imprudente lo que decidió Jonatán hacer, pero realmente estaba en el corazón de Dios que sucediera. Dice que el espacio era muy chico para poder cruzar, pero entre esa parte había algo que había puesto Jonatán y que le dijo su paje de armas. Si dice que subamos, estaba en el corazón de Dios, pero si no, nos quedamos y nos subimos. Necesitamos una iglesia que se levante con esa actitud. Necesitamos una iglesia que se levante con ese corazón. Aquellos que puedan permanecer firmes en lo que conocen de Dios. Como esta serie estamos hablando de lo que Él es. Realmente Jonatán conocía quién era Dios. Había tal vez escuchado historias de cómo Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. Pudo ver historias donde pudo ver cómo una nación pudo conquistar a naciones más grandes que ellas y poder tomar el lugar que Dios les había dicho que tenían que tomar. En cierta manera el corazón de Jonatán se asemeja a lo que David iba a hacer posteriormente al pararse enfrente del filisteo de Goliat. Tal vez muchos no fuimos llamados o creen que no fuimos llamados para eso cuando vivimos circunstancias adversas, pero debemos de entender algo, que debemos de conocer más a nuestro Dios. Cada decisión que tomó Jonatán, y así mismo con la misma situación que tomó David enfrente de ese guerrero Goliat, era de alguien que ya conocía quién era su Dios. Tú podrás pensar que tal vez enfrentas problemas, circunstancias difíciles, y tal vez te encuentras, porque realmente Jonatán no se enfrentaba solamente a un problema, a una dificultad. Su dificultad primera era por los filisteos, y su siguiente dificultad eran las dos montañas que eran en forma de picos para poder llegar al campo de los filisteos. Entonces no solamente era un problema, tenía tres problemas, y aún si le añades cuatro, porque su guerra no era al parejo, era tener que subir a donde estaban los filisteos. Los historiadores dicen que entre Jonatán y su paje de armas se descabellaron a 20 filisteos en ese lugar, y su presencia en medio del campo militar que tenían los filisteos y el temblor que causó el ver Dios que alguien le creía a él, causó un gran disturbio que causó la gran victoria que pudo tener Jonatán en ese tiempo. Imagínate, el pueblo de Israel en cuevas, escondidos, y hubo un joven que decidió levantarse para querer enfrentar una batalla que tal vez debía de enfrentarla todo el pueblo de Israel. Bien nos dice que uno hará huir a 1000 y 2 a 10,000. Hay poder en la unidad. Hay poder cuando hay gente que se junta
y conoce realmente quién es Dios en medio de sus vidas. Lo que mostraba Jonatán en esa historia, porque le dice a su paje de arma: Dios puede salvar con muchos o con pocos. Capítulo atrás puedes ver cómo Jonatán iba con 1000 y pudo hacer frente a una guarnición de los filisteos. Pero ahora se encuentra en una situación totalmente adversa. Solamente él y su paje de armas, que estaban contra un campo del enemigo que estaba situado enfrente de ellos. Pero lo que Jonatán había creído y había conocido de Dios era que para nuestro Dios y para mi Dios no hay nada imposible. Mi Dios todo las puede, ¿o no? ¿Seguro que todas las puede? Te quiero ver en una situación que la única forma que veas, porque así se encontraba Jonatán. La narrativa nos enseña o nos muestra que el único factor que tenía Jonatán para salir victorioso de esa batalla o de aquello que iba a enfrentar era que la mano de Dios se metiera en medio de esa situación. Su vida no podía hacer nada. Él y su paje de armas, aún con la habilidad que tuviera, fueran buenos con la espada, con el escudo, ellos no podían ahuyentar a un campamento enemigo. Pero Jonatán sabía que no eran sus fuerzas, que no era su capacidad de manejar las armas, era que la presencia de Dios estaba en medio de su vida. Entonces, el saber que la presencia de Dios está en mí, y que yo conozco lo que es mi Dios, y sé que para mi Dios no hay nada imposible, que mi Dios todo lo puede, ¿qué me debe de detener para poder conquistar aquello que Dios me ha llamado a conquistar? ¿O qué me puede detener si estoy enfrentando una guerra y tengo enemigos enfrente de mí? Si la presencia de papá está en medio de mi vida. Es la actitud y el corazón y la fe de creerle y tener la convicción clara, precisa en mi corazón, que el que está conmigo lo puede hacer todo en medio de mí. No es mi presencia la que puede ayudarme a vencer al enemigo. Es la presencia de Dios en medio de mi vida, que Dios me usa. Y es algo que nos debemos de gloriar, iglesia. Es algo que debemos de estar felices y tener ese gozo en medio de nosotros, que Dios me usa para poder mostrar su poder en medio de esta tierra. Y que yo pueda hacer cosas que sucedan, o cosas que eran imposibles, que puedan ser posibles, a través que la mano de Dios está en medio de mi vida y Dios me está usando. El corazón de Jonatán no era un corazón que se quisiera engrandecer, demostrarle a un pueblo que estaba escondido que él se atrevía a ir al campo del enemigo. Su intención no era esa, iglesia. La intención de Jonatán no era esa parte de querer enaltecer su nombre y de decir: yo puedo hacerle frente al enemigo. Lo que Jonatán quería es ser usado por Dios. Y es lo que todo hijo debe de estar anhelando en su corazón, que papá lo use para hacer cosas grandes. Que aquello que tal vez que la gente vea que no es posible, decirle: papá, úseme, aquí estoy, papá, para que pueda hacer posible eso que no había podido hacer. Pero necesita de una iglesia que tenga ese corazón, esa actitud, esa convicción en su corazón de conocer quién es Dios en medio de sus vidas. Cuando leí la parte cuando Jonatán le dijo a su paje de armas: mi Dios puede hacer con muchos o con pocos, la cantidad, le dijo, viene sobrando. No importa la cantidad, no importa cuántos sean contra mí, lo que importa es que Él esté en medio de mi vida. Porque Jonatán sabía y tenía la convicción de quién era su Dios. Yo sé quién es mi Dios, y yo sé que mi Dios todas las puede. Entonces, si sabemos que mi Dios todo las puede, ¿por qué te detienes, iglesia?
¿por qué te frenas? Había un pueblo de Israel que había visto y tenía historia y contexto de todo lo que Dios se había hecho. Que aun cuando estaba el mar enfrente, a Dios no lo detuvo eso. Dios pudo abrir el mar y pudo cumplir la palabra y la promesa que había soltado sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que estaba en ese momento, que estaba escondido, había tenido el contexto de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel que había cruzado un río. Tenían el contexto de que el pueblo de Israel, que había un pueblo que había salido y había dado vueltas 7 veces a una muralla, y esa muralla se derrumbó y no aguantó la presencia de Dios en medio de ese lugar. Tenían el contexto de lo que realmente detener a un Dios que para él nada lo podía detener y que podía hacer todo lo que estaba en su corazón. Créeme, Dios había puesto en el corazón de Jonatán que podía entrar a esa guarnición, a ese campo del enemigo y poder tener victoria. Créeme que los momentos que estaba viviendo en ese tiempo el pueblo de Israel era un momento de oscuridad, porque su líder había desobedecido y la presencia de Dios se había apartado y el favor de Dios no estaba en medio de ese pueblo. Pero créeme que Dios aún en medio de la oscuridad se guarda remanentes que puedan mantener su corazón firme y que pueda creer que Dios lo puede hacer aun cuando la situación esté adversa. Por eso Dios le dice a Ezequiel cuando estaba en medio de los cautivos, en medio de una oscuridad que no podían ver y no podían aspirar a nada más: tú levántate y mira al cielo, porque la presencia de Dios va a estar en medio de ese lugar. Pero se necesita una iglesia que se atreva a creer que Dios todo lo puede hacer posible, que Dios puede hacer todo que suceda a favor de nosotros, iglesia. Aun tus situaciones adversas, dice la palabra de Dios, que Dios las toma y le cambia el rumbo y las hace para bien para nosotros. ¿No te gozas por eso? Que aun cuando metes la patota y la riegas, Dios toma esa situación y si te arrepientes la lleva para bien para tu vida, porque mi Dios todas las puede, iglesia. Pero necesito una iglesia que se atreva a creer. Necesito una iglesia que tenga esa convicción clara en su corazón. ¿Cuántas veces te has detenido y no has logrado lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Cuántos sueños se han frustrado? ¿O cuántos sueños tal vez estén ahí en el olvido? Porque dijiste, yo no voy a poder. Miras tu realidad, tu actualidad y dices, no tengo el recurso, no tengo la capacidad, no tengo quien esté al lado mío para que me pueda hacer cumplir aquellos sueños que Dios había puesto en tu corazón. ¿Cuánta palabra Dios ha soltado sobre tu vida? Que te gozaste en un momento, pero la dejaste de olvido porque dijiste, esa palabra es inalcanzable para mí. Es un tiempo, iglesia, que nos levantemos, que cambiemos nuestra mentalidad. Como te dije, Jonatán estaba en medio de un tiempo de oscuridad, pero sobre aquellos que está en la luz, la oscuridad no prevalece. Aún aquellos que están en medio, escondidos, mientras haya uno que tenga luz en medio de su corazón, esa luz puede resplandecer y traer victoria en medio de esa oscuridad. Dios ponía esta historia en mi corazón, porque es necesario que haya una iglesia se atreva a creer que Dios lo puede hacer en medio de su vida. Créeme que Dios lo puede hacer solo, pero qué bendición que te haya escogido a ti y a mí para hacer sus grandes obras aquí en la tierra. Qué bendición tan grande que Dios haya volteado y puesto sus ojos sobre nosotros para poder manifestar su poder en medio de un lugar.
Pero necesita a alguien que le crea, iglesia. Pero no solamente que le crea, sino que accione esa palabra sobre su vida. No basta solamente con creer, porque yo puedo creer, pero no lo llevo a la acción, se va a quedar estancado. Yo creo que muchos del pueblo de Israel sabían, conocían de que era capaz Dios en medio de su vida. Pero es donde se prueba el corazón, iglesia, de cada uno de nosotros. Como te dije, tal vez muchos dirán, yo no fui llamado para eso, porque Jonatán fue llamado porque sabía que si no era la voluntad de Dios, su vida estaba en juego. Si no era la voluntad de Dios que entrara en ese campo del enemigo, sabía que hasta ahí iba a quedar. Y uy, qué valiente su paje de armas, vaya, que no lo dejó solo. Pero aún a pesar de eso, decidió no guardarse su vida. Y en cierta forma me reflejaba lo que Jesús iba a hacer en muchos años posteriores. Alguien que no escatimó su vida y la dio para traer salvación en medio de un lugar que vivía en tinieblas, poder traer luz a esta tierra. Por eso dice la palabra de Dios que aquel que quiere guardar su vida, la perderá. Pero aquel que está dispuesto a dar su vida, ganará vida eterna para él. Dios necesita que se levante en ese tiempo esa generación. Dios necesita corazones que se despierten. Y tal vez nuestras circunstancias no son como las que vivió tal vez Jonatán, que tenía que agarrar su espada natural, su escudo, y llevar su paje de armas y ir a pelear en contra de sus enemigos. Créeme que en esta actualidad el enemigo está actuando de muchas formas, pero necesita una iglesia que se levante y tome su espada como lo hizo Jonatán. ¿Y cuál es nuestra espada, iglesia? La palabra de Dios. Que pueda tomar la palabra de Dios y pararse en lugares y poder proclamar la palabra de Dios en medio de ese lugar y creer que Dios puede hacer algo en medio de esa tierra, de esa nación. Imagínate si hoy nos levantáramos, iglesia, con esa actitud y con ese corazón de poder creer que Dios lo puede hacer en medio de nosotros, y que Dios ha escogido a Cornerstone Monterrey para cosas grandes en medio de este lugar, que Dios ha escogido esta casa para poder bendecir a las colonias que están alrededor de aquí. Pero ahorita un corazón que se atreva aún cuando piensa en lo natural. No, hermano, es que está peligroso salir ahorita a las calles, salir ahorita y compartir el evangelio, me puede pasar algo. Pero Dios anda buscando gente que tenga ese corazón. Créeme, entre más cuides tu vida, más las estás perdiendo, iglesia. Estás perdiendo el llamado, el propósito de Dios que tenía preparado para ti. Pero Dios necesita una iglesia que se atreva a creer que si Dios está en medio de su vida, todo puede hacer en esta tierra. Ojo, no estoy hablando cosas fuera de su voluntad, sino cosas que estén dentro de la voluntad y dentro del corazón de Dios. Pero a veces hay cosas que hacer, iglesia, y digo, no, hoy no puedo, porque no pudiste vencer a un enemigo que tal vez era la flojera. Y no creíste que Dios te podía hacer vencer esa flojera o esa apatía y venir a servir al reino. Porque hay batallas que se están librando. Hay batallas que vienen en camino. Vamos a seguir compartiendo en parques, vamos a ir yendo a los hospitales. Hay batallas, iglesias que se van a venir, y necesita hijos suyos que se atrevan a creer que Dios puede hacer algo en medio de ese tiempo. Créeme que tu vida no fuera igual si en todo el tiempo creyeras que si Dios está en medio de ti, todo puede ser posible. Eso es nuestro Dios, iglesia. Esa es la capacidad de nuestro Dios. No es tu capacidad, como lo dije al principio, no son tus habilidades, sino en la presencia de Dios en medio de tu vida, que puede hacer lo imposible posible en medio de esta situación, de la situación que estés viviendo. Entonces,
¿Qué vamos a hacer, iglesia, en este tiempo? ¿Vas a ser de los que se quedan escondidos? ¿O vas a ser de aquellos que se atreven a salir? Yo sé que tarde o temprano, cuando veas el mover de Dios y la gloria de Dios en medio de ese lugar, yo sé que muchos se van a levantar. Porque si lees esta historia, posteriormente habla que cuando vieron que había disturbios en medio del campamento de los filisteos, habían salido todos los que estaban escondidos. Aún aquellos que eran esclavos de los filisteos se rebelaron contra sus amos y se fueron en pos de la batalla para destruir al pueblo de los filisteos. Pero Dios anda buscando a alguien que se atreva a creerle a Dios. Dile al que tienes al lado, ¿serás tú? Algo que me indica que Jonatán ya sabía que estaba en el corazón de Dios es la declaración que le hace a su paje de armas. Dijo: vamos en contra de estos incircuncisos. Vamos en contra de aquellos que están fuera de la voluntad de Dios. Si te fijas, Jonatán sabía que estaba en el corazón de Dios hacer esa acción. ¿Cuántos de ustedes saben que es bueno compartir el evangelio? ¿Cuántos de ustedes saben que fuimos llamados a ir y a ser discípulos, a compartir las buenas nuevas en esta tierra? ¿Por qué no lo hacemos, iglesia? ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué nos frenamos? Necesita una iglesia que se accione y que tenga el corazón que tuvo Jonatán, y así como te dije, David, que no le importe si los demás no se levantan, decida levantarse por lo que ha creído de Dios. Vamos a ponernos de pie y a cerrar esta noche. Y cierro con esta parte. ¿Qué me indica que alguien no ha creído lo que Dios es? Y enfocándolo a lo de esta noche, que Dios todo puede. Es alguien que ante cualquier circunstancia está temeroso y desanimados. Alguien que vive una vida temerosa y desanimada es un reflejo que ha olvidado de lo que es capaz de hacer Dios en medio de su vida. Es alguien que ha olvidado lo que es Dios en medio de él. Y créeme que ninguna de esas dos características pude ver en la vida de Jonatán y en la vida de su paje de armas. Tal vez hay temor y hay desánimo en medio de ti. Vamos, cierra tus ojos. Pero dile esa noche: papá, Señor, creo en ti, papá. Creo que tú lo puedes hacer, papá. Vamos, tómate un tiempo. Tal vez estás enfrentando otras cosas. Tal vez es apatía, o sientes que ese primer amor se está yendo, se está escapando. Dile esta noche: papá, yo sé que puedes hacer otra vez despertar esa llama. Porque Dios necesita una iglesia que se pueda levantar con este corazón, como el corazón de Jonatán. Porque grandes cosas nos esperan, iglesia.
Hay grandes cosas que vienen para esta casa, pero no van a suceder si no hay un corazón que se atreva a creer que si Dios lo ha dicho, Dios lo puede hacer en medio de tu vida. La fe de Jonatán tenía una razón, y era glorificar el nombre de Dios. Era que el nombre de Dios fuera enaltecido en medio de una nación que se había olvidado quién era Él en medio de sus vidas. La fe de Jonatán impulsó a alguien que estaba al lado suyo a caminar con él en medio de las circunstancias más adversas, creyendo que Dios lo puede hacer posible. Imagínate el corazón de este paje de armas, impulsado por la fe de quien era su líder. Y quiero hacer algo esta noche. Paz. Paz, pastora. Y Dios ponía esto en mi corazón, que lo que Dios ha puesto en su corazón, yo voy a ir. Yo creo en lo que Dios ha declarado y ha dicho sobre sus vidas. Y aquí tienen a alguien que va a seguir a donde su corazón vaya. Y creo que hay una iglesia que está firme. No es la cantidad, es la presencia de Dios en medio de nosotros. Y yo he creído que Dios está en medio de ustedes y que grandes cosas vienen sobre esta casa y se va a manifestar en medio de ustedes la gloria de Dios. Vamos, iglesia, vamos a orar por nuestros pastores. Si quieres salir de tu lugar y tomarte ese tiempo, digamos, levanta tu voz y empieza a orar. Y que pueda haber una iglesia como ese paje de armas que le dijo Jonatán: haz lo que hay en tu corazón, porque yo estaré contigo. Vamos, esta noche levanta tu voz. Y si has creído lo que Dios ha puesto en los corazones de nuestros pastores, dile esta noche: creemos lo que hay en tu corazón. Creemos, pastores, lo que Dios ha puesto en su corazón. Y aquí hay gente que los ama, hay gente fiel, y creo que hay gente que se ha levantado con el mismo corazón. En el nombre de Jesús, Señor, Padre mío, las ventanas de los cielos se abran, Señor, sobre la vida de nuestros pastores. Y, Señor, puedan ver, Señor, que no van solos, Señor. Sabemos que tu presencia va con ellos, papá, pero puede haber una iglesia, Señor, que está firme, Señor. Una iglesia, Señor, que va a la par, Señor. Y aun cuando, Padre mío, enemigos caigan, Señor, ellos también se levantan, Señor, y tienen la capacidad, Señor, de destruir toda arma del enemigo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que tú lo puedes hacer en medio de sus vidas, Señor. Que cada palabra, cada promesa, Señor, que has soltado, Señor, a la vida de nuestros pastores, Señor, Padre mío, cobrarán vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Cobrarán vidas, Señor, en medio de ellos, papá.
porque va a haber una iglesia, Señor, que respalda, Señor, una iglesia que sostiene, papá, una iglesia que está ahí, Señor, Padre mío, firme, Señor, en la batalla, Señor, creyendo, Señor, lo que tú has dicho de ellos, papá, creyendo, Señor, el llamado, Señor, que has puesto, Señor, en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús, papá, los bendecimos, Señor, y es un tiempo, Señor, donde, Padre mío, nos movemos, Señor, en fe, Señor, y queremos las grandes cosas, Señor, que has soltado sobre su vida, sobre su ministerio, Padre Santo. Que podamos ser ese instrumento, Señor, de impulso para sus vidas, papá. Para llevarlos, Señor, al siguiente nivel, Señor. Para llevarlos, Señor, a la siguiente etapa, Señor. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor, que aquello que se había levantado, Señor, para detenerlo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, esta noche es derrumbado, papá, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, así como dice tu palabra, Señor, yo creo que le has levantado y le has dado alas de águila, Señor. No para volar bajo, Señor, sino para llegar a las alturas, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Y aquí va a haber guerreros, Señor, para poder destruir, Señor, todo aquello que se quiera levantar y frenar, Señor, el mover, Señor, que tú hayas declarado sobre sus vidas, Señor. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Amén y amén, Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.